un podcast de Cooperativa. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Conduce la periodista Verónica Franco. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Panel Constitucional, donde hablamos de la Constitución chilena, de las reformas posibles para perfeccionar nuestra democracia. Hemos estado conversando sobre las reformas al sistema político, que es el tema que ha estado además en el debate público, particularmente en las últimas semanas, tras los procesos constitucionales fallidos de los últimos años. Hablamos de eso, pero en este capítulo también queremos adentrarnos en el rol del Estado y en el tamaño del Estado. Para conversar sobre estos temas estamos acompañados por Javier Couso, que es abogado de la Universidad Católica, doctor y máster en jurisprudencia y políticas sociales por la Universidad de California, Berkeley, es profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales e investigador adjunto en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. ¿Cómo estás, Javier? Muy Bienvenido. Bien. Gusto saludarlos, Verónica. Y también está con nosotros el abogado y magíster en Derecho Eugenio García Huidobro, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor de la Universidad Católica e investigador del CEP. ¿Cómo está, Eugenio? Bienvenido. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Javier. Nosotros aquí mirando qué hacer con la Constitución después de estos dos procesos fallidos. Partamos bien. Por lo general, ¿seguimos estando en un momento constituyente? Que es una pregunta que he hecho en cada capítulo y he tenido las más diversas respuestas. Javier. A ver, esa noción es una noción muy peculiar de un profesor de la universidad donde estudió Eugenio de Ackerman. Mi impresión es que uno sabe eso ex post facto. O sea, se supo que se estuvo en un momento constituyente una vez que ya se generó una nueva constitución. En realidad tuvimos dos intentos. Mi impresión es que en este momento es muy difícil calibrar eso. Es probable que no vuelva a haber, si se entiende por momento constituyente, un intento de un reemplazo constitucional completo, como algo distinto de reformas puntuales. Yo creo que no estamos en ese momento. Sin embargo, después de un cierto ambiente de intentar dos veces, algo bastante inédito en el mundo, dos intentos fracasados sucesivamente, digamos, popularmente rechazados dos proyectos, es algo inédito, pero quedan, eso sí, muchas cuestiones que se acordaron con muchos consensos, que yo creo que abren espacios para, con relativa rápida tramitación, enmendar la actual Constitución. A través de reformas, directamente. Pongo un solo ejemplo. En Chile hoy no hay un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Ninguno. La palabra pueblo originario no está mencionada. Ese solo elemento podría fácilmente incorporarse. Eugenio, ¿cómo ve usted el momento constituyente y este posible camino para hacer cambios a la Constitución a través de reformas a la luz de las experiencias previas? Mire, yo comparto con Javier que es difícil saber si uno está en un momento constituyente. Esa es una categoría muy propia del derecho norteamericano y es a veces problemático intelectual y institucionalmente exportar ese tipo de categorías a realidades distintas. Sin embargo, yo creo que es importante enfatizar dos cosas. Además de los consensos a los que mencionaba Javier, que yo los comparto. O sea, comparto ese diagnóstico. Uno es que no solo por los procesos constituyentes, sino por una serie de reformas que el Congreso Nacional decidió adoptar como reglas transitorias, como caminos para ayudar al desarrollo de los procesos constituyentes, nosotros cambiamos elementos estructurales de la Constitución. Eso genera nuevos problemas o desafíos de los cuales vamos a tener que hacernos cargo. Uno puede estar muy en desacuerdo con las leyes supramayoritarias, su contexto de origen es problemático, pero eso hace, matices más, matices menos, que en cada elección parlamentaria nosotros podamos estar en presencia de un momento constituyente si es que hay una mayoría considerable. Eso por un lado. Y lo segundo es que al parecer, o sea, es evidente que no hay un proceso constituyente formal con un órgano a cargo de la redacción,
pero uno parecería ver, de nuevo, matices más, matices menos, que los parlamentarios algo les quedó gustando el poder constituyente, porque si uno ve la cantidad de reformas constitucionales en materia de seguridad, es un ejemplo muy claro, que hemos introducido en los últimos 2 años, vemos que los cambios a la Constitución están siendo sumamente comunes a un nivel parecido como México, donde la Constitución es algo que se reforma muchas veces al año. Permanentemente. Entonces, uno sí está viendo que lo constitucional sigue estando vigente, tal vez no en un órgano formal, pero sí en la agenda legislativa. Hablemos de sistema político, que era lo que nos convocaba, el tema que ha tenido mayor presencia tras el cierre de los procesos fallidos, y considerando que hasta el presidente de la República manifestó la disposición del gobierno a trabajar en una reforma al sistema político, pero decía él, después de las reformas sociales, que son las que venía impulsando primero el gobierno. Saquemos esto, después avanzamos en el otro tema. Pero desde el Congreso hay un grupo de senadores en particular que estaba tratando también de levantar una reforma al sistema político. De hecho, tenían algunas ideas de lo que debería esto considerar, este 5% de umbral para el ingreso al Congreso, por ejemplo, de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, para que un partido pueda optar a escaños en el Congreso. Pretende sancionar con la pérdida de escaños los parlamentarios que, habiendo sido electos por una determinada colectividad, renuncien a ella. ¿Es momento para hablar de esta reforma al sistema político o no, Javier? Absolutamente. Creo que uno de los consensos, de los pocos consensos que hay políticos hoy día, porque estamos viendo una época bastante polarizada, a lo menos en las élites políticas, es que llevamos 2 administraciones, la de Piñera 2, que en paz descanse, y la de Boric, donde se ha hecho evidente lo difícil que es gobernar un país con la dificultad combinada de una alta fragmentación en el Parlamento combinado con una alta polarización política. La polarización, solo ciertas actitudes políticas pueden cambiarla, y son procesos bastante globales que quizá hay poco control en Chile sobre eso. Pero la fragmentación y en general la dificultad de articular, digamos, coaliciones que puedan llevar a las administraciones que vienen con promesas, y eso genera ilusión en las personas que votan por ellas, que después se ven frustradas estas promesas, son una bomba de tiempo, han dicho algunas personas, para la democracia. O sea, un sistema que genera permanente frustración entre lo que se espera se haga por parte de un gobernante al cual se vota y luego no se traduce en ningún cambio tangible, es un campo propicio para 2 peligros que son bastante habituales en la región latinoamericana. Uno es saltarse la Constitución. En Chile hemos tenido poco de eso, aunque uno podría decir los retiros fueron esos retiros por vía de reforma constitucional. Que se votaron en todos los sectores, hay que recordarlo. Sí. Pero que son otro síntoma, creo yo, de la falta de gobernabilidad. Pero por otra parte también es común en Chile, no hemos tenido ese flagelo todavía, pero pongo un ejemplo. En Argentina hace décadas que se gobierna por decreto. Cuando no se tienen mayoría en el Congreso, se gobierna por decreto. El actual presidente Milei está llevando reformas, que muchas de ellas son importantes, pero es un pacto con el diablo, porque hay sectores hoy día que aplauden a Milei, con razón respecto a la necesidad de corregir deficiencias gigantescas del Estado argentino, pero la manera de hacerlo es pan para hoy y hambre para mañana, porque se vuelve a cementar la idea de que si no tengo mayoría en el Congreso, gobierno por decreto, para lo cual tengo que hacerme de la Corte Suprema, en el caso argentino, o el Tribunal Constitucional, en el caso chileno, para efectos de que no declaren inconstitucionales esos decretos. Entonces, creo que es imperativo un cambio en el sistema político. Javier, pero usted mismo, leía yo algo de lo que escribía, y planteaba que los sistemas políticos suelen ser contradictorios entre sí, porque hay que buscar que se ofrezca gobernabilidad y al mismo tiempo que quienes detentan el poder político estén limitados por frenos y contrapesos. Y uno podría, mirándolo desde fuera, decir, bueno, si eso es lo que está ocurriendo. Tenemos un presidencialismo, pero con un parlamento lo suficientemente fuerte, o díscolo si usted prefiere, que finalmente frena todo o frena mucho. Absolutamente de acuerdo con que acá hay una tensión entre 2
valores. Isaías Berlín hablaba de un choque absoluto. Hay dos cosas que yo valoro. La representación es importante. Uno podría decir incluso, si recordamos la era del binominal, Chile necesitaba refrescar, incluso generacionalmente, que salir de un sistema político que estaba anquilosado. Y eso habla de la representación. Por otro lado, se necesita gobernabilidad. Pero la forma en que se articulan estos dos valores en Chile está muy mal hecha. Un ejemplo, la estadística que vimos ayer en uno de los diarios de la plaza, señalaba que 26 de los 155 diputados hoy día estarían fuera del Parlamento de haber existido una ley o una norma constitucional que planteara que si una persona es elegida por un partido y logra un escaño, de cambiarse de partido, por decirlo así, le haría perder el escaño. Como relevando la relevancia que tienen los partidos políticos, que tienden a dar más certeza respecto de su orientación política que estos llaneros solitarios que pueden ir cambiando de ideología según su conveniencia y que le hacen mucho daño. En el pasado se llamaban tránsfugas, estoy hablando en el Chile republicano pre-golpe de Estado, pero hay maneras ciertamente más eficientes de compatibilizar estos dos valores, representación y oxigenación y renovación del sistema político por un lado, y por el otro gobernabilidad. El modelo que tenemos hoy día claramente no está funcionando. No solo por la fragmentación, es verdad que la polarización ha jugado un rol. Es cierto que dos partidos pueden estar tan polarizados, Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos, que lleve también a la imposibilidad de llegar a acuerdos, pero esto ciertamente añade otra dimensión al problema. Eugenio García Huidobro, ¿cómo ves tú este conflicto? Mira, así como una primera aproximación a propósito de lo último que le preguntaste a Javier. Esta complejo equilibrio entre gobernabilidad y los límites al poder. Yo creo que esto tal vez es medio teórico, pero es importante no perder de vista que el constitucionalismo como forma de organizar el poder es una invención histórica. Y el constitucionalismo en sus orígenes se entendía como un constitucionalismo negativo donde había que dividir el poder. Esa fórmula hoy día parecería estar cada vez más desahuciada. Por una razón muy simple, porque la democracia por sí, como forma de organizar el poder, tiene que ofrecerle algo a la ciudadanía. Una de las peores tragedias que estamos viviendo hoy día es que los regímenes autocráticos se presentan como una alternativa porque tienen lo que se llama una mayor capacidad de delivery que las democracias constitucionales. De decisión, de resolución, ¿no? Entregar. Hay una capacidad de entregar. Y por lo tanto el constitucionalismo, si queremos que siga siendo una alternativa válida, que ha sido la más exitosa en términos de incorporar gente a las decisiones públicas, no solamente tiene que ser negativo, tiene que ser colaborativo, y por eso mismo cuando uno diseña una constitución, a diferencia de lo que ocurrió en los dos procesos pasados, no lo puede pensar únicamente como separación de poderes, sino también como como una forma de generar estructuras que permitan colaborar y llevar a cabo decisiones de política pública. Y en ese sentido, a propósito de la reforma al sistema político, yo también creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos una reforma al sistema político, no nos vamos a poder hacer cargo de ninguna de las cosas que la democracia le promete a la gente. Dicho eso, yo creo que es importante entender que hay consenso respecto de uno de los dos diagnósticos que se requieren para reformar el sistema político, que es importante, porque esto no se suele decir. Hay un consenso transversal respecto a que hay un problema de gobernabilidad grave, producto de un sistema político que es disfuncional. Eso prácticamente nadie lo niega. Lo que yo creo donde no hay un consenso transversal es las causas específicas en el diseño del sistema político que causan su disfuncionalidad. Pues estamos todos de acuerdo que hay fragmentación. Fragmentación, polarización, de eso no hay duda. Donde hay duda, al menos, de las intervenciones, de lo que uno puede ver de las autoridades políticas, de quienes asesoran a esas autoridades, es que las propuestas que están haciendo no atacan los problemas reales de fondo, sus causas, sino tratan de lidiar con las consecuencias. Eso se ve súper claramente, por ejemplo, en la propuesta del umbral. El umbral del 5% lo que busca no es atacar la fragmentación, busca hacerse cargo de alguna de sus consecuencias. Y además uno podría decir
que uno podría, o sea, que se debería ser escéptico de eso. Los umbrales existen principalmente en democracias parlamentarias. En las escasas países donde existen umbrales que son presidencialismo, no tienen un sistema electoral como el que tenemos nosotros. Tienen listas cerradas y bloqueadas. Y además nosotros queremos poner un umbral un umbral legal sin considerar como los propios umbrales de exclusión que establece nuestro sistema electoral. Y además con un mecanismo de listas cerradas que es el que heredamos del binominal, donde claramente es un sistema que no conversa entre ellos. Entonces como... Al menos uno debería ser escéptico de decir, no estás atacando las causas y las propuestas que estás proponiendo son cuestionables. Como también, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las reglas antidíscolas, pero son una forma de atacar consecuencias. La causa real que tenemos ahí atrás es que los partidos chilenos, tal vez por culpa del binominal o por otras causas, transitaron en muy poco tiempo desde un sistema de partidos programáticos, como hay pocos en América Latina, hacia un sistema completamente clientelar, en donde si establecemos la regla antidíscola, pero no nos preocupamos de incentivar o forzar la competencia programática y electoral entre partidos, que es algo que no permite un pacto electoral, que además no hay que honrarlo durante la legislatura, lo único que vamos a hacer es transformar la pelea o la rosca por las disputas de poder desde el Parlamento hacia las directivas de los partidos políticos. 2 preguntas para respuesta cortita. ¿Y poner estas trabas posteriores no va a incidir en el origen, en los problemas originales? ¿No? ¿De ninguna manera? A ver, es imposible decir eso a priori, en razón que las reglas cambian los incentivos políticos y hay escenarios que son impredecibles. Uno sí puede decir 2 cosas. A ver. Uno es que la literatura es sumamente, la literatura comparada, sobre todo la ciencia política, es sumamente escéptica de la posibilidad que tienen los umbrales de atenuar la fragmentación. Entiendo. Y eso hay mucho, Alemania es un caso, incluso países parlamentarios. 2, una regla básica del sistema electoral es que uno tiene que tener, sobre todo los actores políticos, tienen que tener cierta internalización de las reglas para poder saber cómo utilizarlas a su favor. ¿Por qué? Porque claramente las reglas electorales generan incentivos y si yo no sé cómo funcionan las reglas, no sé cómo operan. Nosotros tenemos desde el año 2009, que fue cuando se transitó hacia el voto obligatorio, hemos tenido cada elección con reglas distintas en un ciclo. Hoy día, por ejemplo, no sabemos cómo opera el sistema electoral en la parlamentaria y en la municipal por el voto obligatorio. Eso cambia un montón los incentivos. Entonces nosotros además le queremos meter más reglas sin saber cómo opera hoy día el sistema. Ok, entiendo. Le había dicho 2 preguntas cortas. ¿Y es posible corregir, y esto es para los dos, corregir un sistema a partir de los propios incumbentes? ¿Cortito? Hay ejemplos de eso. Es más difícil, por supuesto, pero hay ejemplos. Estoy pensando en procesos de desregulación de la economía en Japón, en países europeos a fines de los años 80, comienzos de los 90, donde había muchos intereses creados. En general, pero volviendo a un punto que quedó en el tintero que es muy interesante que plantea Eugenio, normalmente la ingeniería constitucional, esto de jugar con reglas ex post o posteriores, o ex ante, umbrales de ese tipo, cuando uno no sabe cómo atacar problemas que son realmente jabonosos, por ejemplo, este cambio de partidos programáticos que teníamos y estables en el tiempo, y cultura política alrededor de un partido, a la realidad actual. Como no es fácil cambiar la cultura, uno tiende a irse a aquello que está a mano, que es la ingeniería constitucional. Y la pregunta que surge, y Eugenio aludía a eso, es, y yo comparto, ¿cómo entrarle en una era donde estamos en una devaluación, en un decaimiento de la esfera pública, del debate, donde las ideas importan menos que antes, donde los argumentos son menos sofisticados porque las redes sociales juegan un rol muy importante en la difusión y en la popularidad de ciertos candidatos. ¿Y las encuestas? Pero las encuestas tienen unos 50 años con nosotros. Pero las redes sociales han sido más fuertes y ha habido las fake news, por ejemplo. Hay autores relevantes intelectualmente de peso como Cass Sunstein, que ha estudiado en los Estados Unidos el efecto de la mentira en política.
el efecto devastador. Ahora con inteligencia artificial incluso puede ser aún más potenciado, aún más puede estar la cara de Eugenio diciendo algo que es exactamente lo contrario de lo que piensa, viralizado. Uno puede intentar frenar esas cosas, pero creo que en Chile la problemática es bastante más holística, y cuando entramos a la literatura, una de las cosas que a mí más me llama la atención de mis colegas que se dedican desde la ciencia política a sistema político, es que hay una pasión respecto al tema con literatura que sirve para cualquiera de los argumentos en juego. O sea, hemos escuchado gente que dice la fragmentación no es el problema, la fragmentación es crucialmente el problema, la solución es esta. O sea, creo que hay muy poco, y esto tampoco es nuevo. En los dos procesos constituyentes no hubo verdaderos consensos, ni siquiera en el diagnóstico. Pongo un ejemplo nada más y con esto cierro. Algunas personas plantearon un sistema parlamentarista para Chile. El parlamentarismo significaba mucho más poder para el Ejecutivo que incluso el bicameralismo asimétrico con que terminó acordándose en la primera fase de estos dos procesos. Con el Senado convertido en una Cámara de las Regiones. Pero ardió Troya cuando se planteó el bicameralismo asimétrico, esto es que el Senado tuviera menos poder que la Cámara para legislar, cuando el parlamentarismo no solo implica, digamos, una fusión de Parlamento con Ejecutivo, en cierta medida, sino que le da mucho más poder al gobierno, por decirlo así. O sea, yo creo que hay cosas muy fundamentales que no se discutieron ni en el primer proceso constituyente ni en el segundo, y que hoy día también se dan por sentado. No sabemos, cuando escuchamos estas propuestas, si las personas adhieren a una democracia más mayoritaria, que tome decisiones, que haga el delivery, que es como dar respuestas a los problemas que la gente pide, o si queremos pesos, o sea, contrapesos y frenos. Un sistema en que no se corre el riesgo de que esa persona, digamos, aproveche una coyuntura de mucho poder para cambiar las reglas y quedarse en el poder, que es un peligro también. Pero esas conversaciones se dan por resueltas cuando yo creo que no se han debatido a fondo en Chile hoy. Los invito a avanzar. Hablemos de Estado, del tamaño del Estado en particular, del rol del Estado, Eugenio. En el contexto del proceso constituyente, se dio una discusión sobre el tamaño del Estado, pero que muchas veces era caricaturizada. Yo creo que es importante hacer dos distinciones primero. La primera es que para discutir el tamaño del Estado, muchas veces lo constitucional no es la solución correcta. ¿Por qué? Porque los diseños constitucionales pasan. La Constitución del 25 es un buen ejemplo de ello. Crean instituciones y cuando no está bien diseñada su implementación, quedan ahí. Los tribunales administrativos, los consejos provinciales son un ejemplo de eso. Uh-huh. En los dos procesos constituyentes, y yo creo que en esto tienen más similitudes que diferencias, una forma de aproximarse al tamaño del Estado involucra tres variables. Primero, las responsabilidades o tareas que uno le encarga al Estado, porque eso va a depender su tamaño. Incluso una constitución con la composición del Consejo Constitucional le pedía al Estado muchas más cosas de lo que le pedía la Constitución del 25 y la Constitución del 80. Por lo tanto, irremediablemente iba a crecer el Estado. Lo segundo es la forma de organizar el Estado para entregar esas nuevas responsabilidades. Los dos procesos constituyentes, sorprendentemente, en una de las pocas consensos que tenían, ofrecían propuestas que eran similares en cómo organizar las nuevas responsabilidades del Estado. Por ejemplo, en materia de empleo público, ambas ofrecían una distinción mucho más nítida entre política y administración como forma de darle continuidad a las políticas públicas. Eso también impacta en el tamaño del Estado. Y lo tercero es las capacidades con que el Estado se hace cargo de esas responsabilidades, que supone, primero, más recursos, y dos, más capital humano, que es tal vez una de las principales dimensiones con las que nos hemos aproximado al problema del Estado. Nosotros este año ya volvimos al número de funcionarios públicos prepandemia, que es un número relativamente alto y que ha crecido considerablemente desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo se organiza ese empleo público? Porque la forma como se organicen, sobre todo los dos elementos anteriores, va a repercutir considerablemente en el tamaño del Estado.
Sobre esas dos cosas, uno puede decir que los procesos constituyentes, uno, entregaban respuestas que optaban por lo fácil, que es crear instituciones en las cuales uno no veía un diseño bien pensado. Esto vale para los dos procesos. Sí. Crean una cantidad de órganos considerable que no estaban bien diseñados. O sea, no tenían un mandato claro, no tenían estructuras de gobernanza, no tenían una organización mínima que le entregara al legislador ciertas pistas de qué es lo que había que hacer. No había una coherencia entre los principios que se establecían al principio, cómo impactaba el diseño del Estado con los derechos que se reconocían y el diseño orgánico de las instituciones. Y eso es normal, porque no hay tiempo en una constituyente para discutir esto. Por lo tanto, tal vez no es tarea de una constitución diseñar un Estado, salvo en cosas muy puntuales. ¿Y cuánto tiene que ver con esto, Javier Couso, el Estado subsidiario versus el Estado social democrático de derecho del que escuchamos hablar tanto en la discusión constitucional? A ver, en general son conceptos elaborados por la doctrina jurídica o política. Cuando me refiero a doctrina son teorías que racionalizan algunas normas que se han introducido en algunas constituciones o leyes incluso. Por dar un ejemplo, el Estado social y democrático de derecho es una reconstrucción teórica de la realidad social democrática de mediados del siglo XX en Europa. En los Estados Unidos el New Deal no tuvo una expresión constitucional, que era como la manera en que armaron su estado de bienestar los norteamericanos a propósito de la Gran Depresión, Estados Unidos. Entonces, el Estado subsidiario también es una reconstrucción teórica que agrega además la confusión de que hay una versión católica medieval que viene de, imagínense, 1000 años o más, que fue, digamos, resignificada a propósito de algunas cláusulas de la Constitución del 80, que básicamente se traducía en que lo que el Estado no pueda hacer, pueden hacerlo los particulares. O no quiera hacer, es como ambiguo el tema. Entonces, ese debate yo creo que en realidad no es demasiado relevante a la hora de entrar a este debate sobre el Estado. Voy a poner un ejemplo. Pero ocupó buena parte de la discusión en la convención y en el Consejo, Javier. Sí, y llegaron a... Me acuerdo que en el... Aunque para el Consejo en las bases había quedado establecido este Estado social de derecho. No, que además decía que hacía un guiño a una cierta subsidiariedad. Pero creo que el hecho de que haya ocupado mucho tiempo, insisto, a mi juicio no desmiente el hecho de que para estos efectos, voy a poner un ejemplo sobre el tamaño del Estado, que muchas veces tiene que ver con reconocimiento de derechos. Cuando el debido proceso se tomó en serio en Chile, a fines de la década del 90, implicó un aumento de bastantes miles de millones de dólares, que fue la reforma procesal penal. La reforma procesal penal hizo realidad el derecho a defensa gratuita. Antes no existía, porque las corporaciones judiciales, al alero de escuelas de los tribunales de justicia, sí, y donde exalumnos, o sea, alumnos recién egresados se hacían cargo, era perfectamente inútil para defender seriamente a imputados. Y en fin, el sistema de fiscales, el fin del sistema inquisitivo, todo eso significó dinero, mucho dinero, una expansión del Estado, creación de juzgados, garantías, etc. Es verdad que a la medida que se reconozcan más derechos, muchas veces eso involucra una expansión del rol del Estado, ya sea por la vía de puede haber outsourcing, o sea, puede haber esto de que yo le encargo a los privados, pero también es cierto que en definitiva hay que pensar bien para qué se quiere mantener, aumentar o incluso achicar el tamaño del Estado. El principio de responsabilidad fiscal fue una cosa interesante que ambos procesos incluían. O sea, que involucra, bueno... Y que viene aplicándose desde mediados de la Concertación, ¿no? Pero que es muy importante. El gobierno del presidente Frey, claro. No, Lagos. Pero que es crucial en el contexto latinoamericano. En el contexto latinoamericano se crean instituciones que no están financiadas. O sea, responsablemente. Entonces, me parece a mí que es otro tema donde hay espacio para mucha reflexión antes de tomar decisiones concretas. Estado subsidiario, Estado versus Estado social democrático, Eugenio García Huidobro.
Mira, yo creo que un poco la línea de lo que dice Javier, tú lo mencionaste, Verónica, como hubo una cantidad de tiempo perdido en esto que se lo deberíamos haber dedicado al diseño mismo de la Constitución, o sea, hacer una Constitución que converse las reglas entre ellas. Porque estas reglas muchas veces, si es que no tienen un correlato, estos principios grandes, difíciles de definir, que por lo general van a quedar entregados a jueces, si no tienen un correlato en los derechos que converse y además en la institucionalidad, es difícil que tengan algún grado de importancia en generar una estructura, una arquitectura constitucional y no quedar a la casuística judicial, porque los jueces se enfrentan como a casos distintos y responden a casos distintos. Yo pongo un caso, yo soy un poquito más escéptico del principio de responsabilidad fiscal. Es verdad que es muy importante que exista, pero que exista en la Constitución va a tener un impacto como lo va a tener, por ejemplo, la regulación financiera del Estado, que está a nivel legislativo, que es un acierto fantástico de la que tuvo la concertación. Pongamos el ejemplo, si es que se hubiera aprobado como la Constitución del Consejo Constitucional. La segunda. Que efectivamente establecía principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. ¿El IFE habría pasado a ser inconstitucional? O sea, eso significa tomarse en serio un principio como ese. Entiendo. Y eso es importante considerar porque cuando nosotros nos perdemos en discusiones conceptuales, abstractas, metafísicas, nos damos cuenta que tal vez el problema del Estado, en el caso que estamos hablando, esconde cosas que son iguales o más importantes, como por ejemplo el gasto que va a producir nuevas reglas constitucionales, gastos a privados o a públicos. Y hay ejemplos de los dos procesos. En el proceso de la Convención, por ejemplo, uno podría haber dicho la forma torpe como se regulan los derechos de agua, que uno puede estar a favor o no de cuál era la fórmula que querían proponer. Eso habría supuesto una expropiación encubierta a toda la industria del agro que tiene hipotecados los derechos de agua, lo que habría producido un problema bancario gigantesco. ¿Quién se iba a hacer cargo de ese costo? Ya a la inversa, uno puede decir del Consejo Constitucional, había una regla tan torpe en materia de responsabilidad del Estado donde uno podía ir a demandar al Estado por daño que bastaba una simple sentencia de un tribunal de instancia para decir usted, Estado, me causó daño y por lo tanto yo lo voy a poder demandar y me va a pagar. ¿Quién se va a hacer cargo de esa cuenta? Que yo no quiero decir que el Estado no tenga que mejorar, hay que modernizarlo. Estamos discutiendo un proyecto de permisología que es importante, pero ese tipo de reglas, como estamos preocupados de conceptos abstractos, se nos pasaron por encima y podrían haber generado mucho daño fiscal. Para cerrar, ¿estamos todos de acuerdo en que a partir de las dos, de la Convención y del Consejo, lo que queremos para Chile es un Estado unitario con un sistema presidencialista? ¿O todavía eso, que uno siente que es como la base, ¿no? Desde ahí partimos, desde ahí empezamos a armar todo, está también en discusión? Para cerrar. Yo creo que los dos procesos demuestran que lo que los anglosajones llaman path dependence, el peso de trayectorias hechas en 200 años son muy difíciles de cambiar. Es como una especie de línea de tren y tratar de doblarla. Cuando yo escuché que se dijo, esto lo planteó una persona muy aguda, que cambiar de un sistema presidencial a uno parlamentarista en Chile le iba a expropiar a los chilenos el derecho a elegir directamente a su líder, a su gobernante, me quedó claro que era el fin de toda posibilidad de un sistema parlamentarista. Hay bastante consenso de que es un sistema que tiene muchas ventajas respecto del presidencialismo en la región latinoamericana, que también tiene sus problemas. Yo creo que es muy difícil después de dos procesos en que eso se discutió, sobre todo el primero, y era transversal. Las coaliciones que estaban por el parlamentarismo en la convención incluían a personas muy de izquierda y muy de derecha a favor del parlamentarismo y en contra de lo mismo. Por poner ejemplo, la UDI y el Partido Comunista estaban en contra del parlamentarismo, por dar un solo ejemplo. Entonces creo que eso no tiene mucho sentido volver puede teóricamente ser interesante, pero no va a ocurrir. ¿Eugenio?
Yo creo que con independencia de la opinión que uno pueda tener al respecto, esto es como la cerca de Chesterton. O sea, cuando hay una cerca, se puso ahí por algo, y quien quiere cambiarlo tiene que explicar por qué hay que sacar esa cerca del camino. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo existe un path dependency, y cambiar algo así de estructural requiere una propuesta muy bien hecha, que se haga cargo de una infinidad de problemas que bien o mal se han ido estructurando en Chile en 200 años. Nosotros tenemos problemas graves en centralización, pero las propuestas que se propusieron y las que se han propuesto realmente como desde el año 91 no se hacen cargo de muchos problemas. Entonces, pretender que en un proceso constituyente, de nuevo, algo que en 6 meses arregle algo que no nos hemos puesto de acuerdo en 200 años, pues muchos de los debates que se tuvieron en los dos procesos constituyentes rememoran algunos de los problemas estructurales de la organización de la República. Gabriel Cid tiene un libro precioso donde retrata muchos de estos problemas. Y al menos cuando se planteaba el parlamentarismo, yo decía dos cosas. Uno, primero, existen partidos programáticos que permitan como tener acuerdos parlamentarios para no caer en los problemas que tenemos en Israel, en Bélgica, en Italia. Dos, existe un servicio civil como existe en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, que te permita tener un gobierno en funciones, o sea, que no haya mayoría para gobernar durante un año. Al menos esas condiciones materiales en Chile no existen. Entonces, hablar de parlamentarismo es iluso. Nos quedamos entonces con el Estado unitario y presidencialista. De reformas al sistema político, de rol del Estado, de tamaño del Estado, hemos estado conversando en esta edición del panel constitucional con Javier Couso, abogado de la Universidad Católica, doctor y máster en jurisprudencia y políticas sociales por la Universidad Católica de Berkeley, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la UDP, investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y con él, abogado y magíster en Derecho Eugenio García Huidobro, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor de la Universidad Católica e investigador del CEP. A los dos, muchas gracias por todas las ideas que trajeron a este panel constitucional. Gracias a ti. A ustedes, hasta la próxima. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Escucha este y otros capítulos de Panel Constitucional en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.